El planteamiento fundamental está en un planteamiento formativo, y no solo formativo, sino también de implementación del conocimiento de la cirugía robótica, a través de un simulador desarrollado, como he dicho, fundamentalmente por el Instituto de Robótica de la Universidad de Valenciana, y en el que sirve de entrenamiento de todos los cirujanos que van a dirigirse a la cirugía robótica. Efectivamente, debido a la novedad de las técnicas de cirugía robótica, por el corto recorrido que todavía tiene, existen muchos menos sistemas de entrenamiento desarrollados para los profesionales de la cirugía. Por tanto, bueno, pues se nos presentaba la necesidad y la oportunidad de desarrollar estas soluciones innovadoras en cuanto a herramientas de entrenamiento y aprendizaje para estos profesionales. Para ello hemos desarrollado un simulador robótico que replica el entorno de trabajo del operador real, y lo que conseguimos es que pues eso, el profesional quirúrgico pueda realizar su tarea de una manera similar a lo que hace un piloto. Un piloto, antes de coger el avión real, pues tiene sus horas de vuelo de simulador que le permiten, pues eso, los primeros pasos de formación, llevarlos de una manera sencilla, segura. Con la cirugía robótica se ha podido conseguir la recuperación de la tercera dimensión. Vemos la profundidad de las intervenciones quirúrgicas, una realidad aumentada, con lo cual se aumentan los órganos, el tamaño, y se puede ser mucho más selectivo en la disección y en la exéresis de los órganos que tenemos que operar, condicionando una menor hemorragia, como digo, una mejor disección, un menor trauma quirúrgico, con lo cual se consigue que los enfermos hagan una estancia posoperatoria mucho más corta, ¿no? La idea es que, como comentaba el doctor Zaragoza, el cirujano el cirujano mínimamente invasivo se había acostumbrado a trabajar en 2D, pero trabajar en 3D es mucho más potente y se puede, digamos, tener mucha más precisión. Entonces, lo que hacemos es, básicamente, los robots actuales ya están dotados de una doble cámara que nos proporciona esa disparidad ocular, y lo que hemos hecho nosotros es ser capaces de recuperar esa doble imagen y ser capaces de generarla en un entorno muy accesible para la docencia, como es el entorno web. Tenemos cirujanos médicos mejor formados, ¿no? Y encima con una tasa de éxito de intervención mucha mayor. Efectivamente, o sea, todo este sistema de entrenamiento, toda esta planificación previa a la fase quirúrgica, lo que va a hacer es conseguir intervenciones quirúrgicas más seguras, si cabe, y más eficaces. Y con ello conseguimos, pues, dos puntos fundamentales. Conseguimos, por un lado, mejorar el bienestar del paciente, fundamental, y por otro también conseguimos un beneficio económico muy positivo, porque esto va a hacer que, si la intervención sale según lo esperado, los tiempos del posoperatorio del paciente se van a reducir considerablemente y, por lo tanto, la estancia hospitalaria del paciente intervenido. Básicamente, lo que estamos consiguiendo con el sistema Da Vinci es aumentar, como decía el doctor Zaragoza, las capacidades del cirujano. Un cirujano antes tenía la mano y tenía el ojo, ahora tiene una mano que es capaz de hacer más cosas y un ojo que es capaz de ver más. Entonces estamos creando un humano aumentado, ¿vale? Estamos haciendo un cirujano aumentado. En ese sentido, y para que se entienda, no es exactamente Iron Man, pero lo que estamos haciendo con la cirugía robótica es darle un exoesqueleto al profesional quirúrgico que le permite hacer más cosas que sus propias manos. Pero claro, esto hay que aprender a manejarlo. Es una nueva capacidad que hay que aprender a manejarla, y lo mejor es manejarla en principio con un entorno seguro como es el simulador. Y además la cirugía robótica creo que ha venido para democratizar la cirugía. Es decir, hacer mejores cirujanos para el futuro.